requiere y se necesitan. Ya ahora seguimos con las entidades del Estado que han reclamado o por lo menos han hecho público que el Ministerio de Hacienda no les ha girado la plata. Pero como usted habló del PAC, precisamente de esa caja del Estado, quiero saludar a Juan Alberto Londoño, quien es exviceministro de Hacienda, porque yo creo que hablar con un exviceministro que son los técnicos de los ministerios nos puede ayudar a entender cómo funciona la caja del ministerio, cómo funciona la caja del Estado, qué es el PAC. Y pues la pregunta que nos hacemos en estos momentos, ¿qué está pasando con la liquidez del Ministerio de Hacienda, con la plata que tiene que girar el Estado a las diferentes entidades? Ex viceministro Londoño, mil gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Camila, como siempre, un gusto acompañarlos y aquí intentando ayudar a aclarar un poco las cosas. Queremos entender, para que usted nos explique, qué es el PAC, para que la gente entienda cómo funciona la contabilidad del Estado y los pagos y las transferencias que tienen que hacer a las distintas entidades, entendiendo que el Estado colombiano es el mayor contratista del país. Camila, entonces, para hacer esa explicación voy a volverme un paso. Nosotros en el país aprobamos un presupuesto general de la Nación que dice cuál es el máximo gasto que se puede hacer cada año por parte del gobierno nacional. Pero ese presupuesto tiene un supuesto y es que va a recibir unos ingresos. Entonces, cuando empieza el año, como en las casas, uno empieza el año con la expectativa de recibir unos recursos y con una plata en caja. Nosotros como país, por lo general, arrancamos con 20 billones de pesos en la cuenta, en una cuenta única, se llama la Cuenta Única Nacional. Ahí van todos los recursos del Estado, van a esa Cuenta Única Nacional. Arrancamos con 20 billones y decimos, vamos a hacer una programación de los pagos que tenemos que hacer durante todo el año, pero para eso vamos a hacer una programación de los ingresos que vamos a recibir dentro de todo el año. Los ingresos se componen especialmente de dos. Uno llama los de recaudo tributario, que son todos los impuestos que todos los colombianos pagamos, que hay un calendario de yo pago renta en tales meses, pago IVA en tales meses, y así voy calculando cuántos ingresos voy teniendo. Y los otros recursos que el país recibe son los de crédito, recursos de capital, que es lo que pide uno prestado, los TES, los bonos, la deuda externa, que también programa cuándo la va a recibir. ¿Qué pasa? Entonces el Ministerio de Hacienda le dice a cada una de las entidades del presupuesto general de la Nación, a todos los ministerios, al Congreso, a la Fiscalía, a los jueces, les dice, usted tiene derecho a gastarse inicialmente X plata, digamos 100 pesos. Yo se los voy a dar cada mes, le voy a dar 8 pesos para que llegue a los 100. Pero, y ahí va el punto, pero yo se los voy a liberar cuando tenga los recursos, porque yo no los tengo per se, yo tengo en la caja 20 billones. Entonces, durante el mes de enero recaudo una plata y entonces digo, puedo pasarle la plata a las entidades. Es la forma de controlar los recursos y de hacerlos más eficientes, porque si uno le pasara, que no los tiene, pero se los pasara desde el principio del año a cada uno de los ministerios, pues no sería eficiente el manejo de los recursos. ¿Qué nos pasó este año? Que el recaudo tributario se ha caído, unos dicen que en 20 billones, otros que en 30, no nos pongamos en esa discusión, pero el recaudo que se esperaba no es el que se va a dar. Y eso, adicional a unos gastos que se han tenido que hacer más grandes en algunos momentos y a una mala planificación, hace que hoy la caja, la plata que tenga uno en la cuenta, sean 7 billones. 7 billones de 500 billones, que es el presupuesto, pues alcanzan para 20 días. Entonces, todos los meses, lo que el Ministerio de Hacienda está diciendo es, tengo que priorizar a quién le pago. Y eso es lo que está pasando. Dice, tengo que pagar primero la deuda externa que pagar los salarios. Entonces paga la deuda externa y se demora unos días para pagar el salario y le dice, no tengo PAC, es decir, no tengo efectivo, no tengo plata en este momento en la cuenta para pagarla. Entonces el Ministerio de Hacienda recibe las solicitudes de todas las entidades y dice, como no tengo la plata suficiente, voy a priorizar a quién le pago hoy y voy colgándome un poquito mientras recibo los recursos. Claro, pero ex viceministro, usted que estuvo ahí en ese puesto, usted que estuvo en el Ministerio de Hacienda, ya nos explicó cómo funciona la contabilidad y cómo maneja el Ministerio de Hacienda para girarle a las diferentes entidades. Pero, ¿por qué se hacen mal los cálculos? Que lo que entiendo que usted lo que nos está diciendo es, se hicieron mal los cálculos, se pensó que se iba a recibir más plata y se gastó pensando en esa plata que se iba a recibir y esa plata el Estado colombiano no la ha recibido.
¿Por qué se hacen mal los cálculos en Hacienda? ¿De qué depende que se hagan mal? Camila, esa es la pregunta del millón y ustedes tienen la respuesta y la han dado varias veces. El gobierno nacional proyectó unos ingresos que no llegaron. Siempre regañaron al director de la DIAN, hoy ministro de Comercio, que hoy lo llaman Mr. Déficit, porque él calculó que iba a recibir por impuestos 30 billones de pesos más, que nunca llegaron, porque dijo, voy a recibir unos recursos de unos litigios en materia tributaria y ni siquiera aprobaron la ley. Entonces ahí se le caen unos ingresos. La reforma tributaria anterior tenía la no deducibilidad de regalías. Proyectaron esos ingresos y la Corte Constitucional les dijo, no, esos ingresos no están. Tenían otros ingresos por gestión de la DIAN y no están. Entonces, y hay otra cosa adicional, nuestra economía no crece. El gobierno hace unas proyecciones de ingresos con un crecimiento de la economía. Todo eso hace que no hayan llegado los recursos al país, que el gobierno no los haya recibido porque no se generaron. Y proyectó más gastos de los que estaba esperando, que es la discusión que se está dando para el presupuesto del próximo año. Usted, gobierno nacional, está diciendo que va a gastar más plata de la que puede recibir y entonces hace unas promesas, unos compromisos, unos contratos y en el momento de pagarlos, pues no tienen los recursos. Y un aumento grande de los compromisos de deuda, doctor Londoño. Me interesa que nos explique, que yo creo que esto nunca no lo habíamos preguntado hasta ahora, operativamente cómo funciona el PAC, el Plan Anual de Contratación. Yo leyendo los comunicados y otros que nos faltan del tema del PAC, entiendo que los ministerios o las cabezas administrativas mandan una solicitud de necesitamos este gasto. Y este sistema PAC, así como dice Francia Márquez, rebotó, le dice, no tengo esa plata, vuelva a solicitar en un mes. ¿Es un poco así? O explíquenos operativamente cómo es esto del PAC y de la plata que cada institución dice que no tiene y que va a pedir más adelante. Operativamente, ¿cómo opera? Lo que les decía. Nosotros tenemos una cuenta única nacional. Ahí están los recursos del gobierno nacional. Y al gobierno nacional le llegan facturas, digamos que el PAC es las facturas que le manda cada uno de los ministerios al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda dice, tengo facturas por 10 billones, pero solo tengo 8 billones. Entonces, pago unas y al resto le digo, páseme la factura otra vez el próximo mes. Eso es lo que pasa, que el Ministerio de Hacienda tiene que focalizar y tiene que priorizar a quién le paga, porque en este momento el problema es que no hay caja, que no hay recursos, entonces no le puede pagar a todo el mundo. Y deciden, entonces dicen, voy a decir una cosa que suena mal, pero pues que cultura se pare un poquito me parece menos grave, pero que no se me pare salud, que no puedo dejar de girarle los recursos a defensa porque los helicópteros no pueden volar, entonces sí, a defensa sí le doy PAC. Van escogiendo según el criterio que tenga el Ministerio de Hacienda para decir a quién le paga primero. ¿Qué hacen? Lo primero que siempre hacen es dar PAC para la nómina. A la nómina, a los trabajadores, sí, siempre se les paga cumplido. Pero después dicen, bueno, para inversión, demorémonos un poquito. Para los contratistas, demorémonos un poquito. Y hay entidades a las que les dicen, ¿sabe que no le voy a dar más PAC? No se comprometa más a lo largo del año porque no va a haber recursos. ¿Qué está pasando adicionalmente? Que el gobierno, cuando hizo el recorte de 20 billones de pesos que anunció el ministro Bonilla, hizo un recorte muy pequeño, necesitaba recortar más y por eso es que todas las semanas se está viendo ahorcado diciendo, me están pidiendo recursos y no los tengo. Vi que ustedes mostraron que ya arreglaron el problema con el Congreso, pero lo que decía el presidente Cepeda es, a mí no me han autorizado mis recursos para funcionar, para mi canal del Congreso y demás. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, pelear con el Congreso es difícil, entonces liberemos los recursos del Congreso. Pero esos que le liberaron al Congreso, a alguien no se los están pagando, porque no tienen la caja. El problema es que hicieron mal presupuesto. Sí, exviceministro Londoño, o sea, la pregunta ahora, o sea, usted nos está explicando muy bien qué es lo que está pasando, pero la pregunta es, antes no había pasado nada ni siquiera parecido, porque es que en el cubrimiento de noticias uno mira hacia atrás y tener esa coyuntura, digamos, de tantos lugares, de tantos lugares del Estado distintos que están perjudicados por este problema. ¿Antes ha habido alguna coyuntura parecida en que se vea este panorama que estamos viendo hoy? En los últimos años no,
Yo sé que cerca del año 2003, 2002, pasaron situaciones así porque no había caja. En ese momento tocó ir al Fondo Monetario Internacional a pedirle un crédito especial para tener esos recursos de pagar la nómina. Pero en los últimos años no, porque la presupuestación de los ingresos se había hecho bien. Cuando yo inflo los ingresos, si usted en la casa, Ana Cristina, dice, es que me voy a ganar 50 millones y se gana 20, pero se gastó 30, pues llegará un momento en el que no va a poder hacerlo. Y ese fue el problema grande de este año. El presupuesto creció demasiado, el presupuesto lo aumentaron demasiado, se comprometieron a hacer unos gastos y no tuvieron los ingresos. Eso es como cualquier que uno se pasa. Sí, pero mire, viceministro, este problema se arregla con plata. Por lo que usted nos está contando y por la situación que estamos viviendo, este problema se soluciona con plata. Y plata es lo que no hay. Entonces le pregunto ya a usted, que es el experto, que conoce mucho de estos asuntos, ¿cómo se soluciona esta situación tan crítica? Porque obviamente el Estado no se puede paralizar, o sea, tiene que seguir funcionando. ¿Cómo se supera esta situación? Oscar, esa es una muy buena pregunta. Entonces yo le diría dos cosas. Lo primero es que sí nos toca recortar. El recorte del gobierno tiene que ser más grande y decir, yo tengo capacidad de gastar 100, no 120. Esa es la primera cosa. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que realmente recibimos. Lo segundo, tienen que ir en este momento a buscar liquidez, es colocar deuda, a mirar el calendario tributario, cómo está el calendario tributario en este momento, para decir cuáles son los ingresos que tienen proyectados para el resto de año y hacer un ajuste de ahí en todos los gastos. Porque si no hacen ese ajuste, van a tener todos los meses ese problema. Y la gran conclusión es que para noviembre y diciembre, a menos de que se inventen una figura para traer nuevos recursos con crédito, con alguna figura adicional, pues vamos a tener un problema de caja muy serio porque no vamos a tener los ingresos para pagar las obligaciones. Es que, Oscar y Jennifer, usted que está en Cartagena, yo los digo a ustedes porque ustedes están en esa vía que los conecta, Cartagena-Barranquilla, para la cual le van a cobrar valorización. Pues, Jennifer, es que precisamente por eso es que se están buscando nuevas formas de cobrar dinero, para generar más ingresos al Estado colombiano y poder invertir y poder gastar en lo que se necesita. Porque como lo explicó en estos momentos y en estos micrófonos el exviceministro Londoño, es que resulta que hicimos cuentas gastando más de lo que realmente pudimos recoger. Lo hablábamos hace poco, Camila, viviendo por encima de las posibilidades. No sé si lo recuerdas. Y acuérdense también de las inversiones forzosas, que sería otro modo de sacar plata. Pero le quería preguntar al ex viceministro sobre, por ejemplo, en Estados Unidos hay una figura que se llama cerrar el gobierno. Cuando no se aprueba el aumento de presupuesto, pues hay una forma de presión política que es cerrar el gobierno, que básicamente no funcionan algunas instituciones o instancias públicas que no son esenciales para los estadounidenses. En Colombia, cuando no hay plata, ¿existe una figura oficial, digamos, que se pueda utilizar, o es más, por decirlo de alguna manera, chabacano, tapando huecos como podría ser uno en su familia? Esa es una buena pregunta, pero hay una diferencia. En Estados Unidos es cuando el Congreso no le aprueba al gobierno el presupuesto. Entonces el gobierno dice, usted no me dejó gastar, entonces me toca cerrar las entidades. Acá el Congreso sí se lo aprobó. El Congreso le dijo, yo creo en usted, gobierno, entonces le apruebo el presupuesto. ¿Cuál fue el problema? Que el gobierno fue irresponsable y el Congreso fue irresponsable. Y le aprobaron un presupuesto inflado. Nosotros lo que tenemos que hacer es no inflar el presupuesto. Si lo hacemos en los niveles que es, no estaríamos viviendo esta situación. Hay que recortar el presupuesto. Nosotros no podemos seguir gastando más de lo que nos ganamos, porque si seguimos gastando más de lo que nos ganamos, en algún momento nos vamos a totear, como se dice vulgarmente, y vamos a dejar de pagar nuestras obligaciones. Pero doctor Londoño, todo parecería que se va a agravar porque uno ve el presupuesto y el gobierno dice, bueno, este año vamos a recaudar 265 billones, que incluso les tocó bajar la meta, pero dicen, el próximo año vamos a recoger 315. Y están contando con una reforma tributaria que pues nadie puede saber si se va a aprobar o no, digamos que no se aprueba. Y todos los expertos le están diciendo al gobierno, todas las consultoras, los bancos, los analistas, usted no puede aumentar el recaudo 60 billones de un año para el otro. En ese escenario, que no pase la reforma tributaria, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Usted que estuvo en esos zapatos, parecería que es algo muy dramático lo que podría llegar a pasar. Sebastián, ahí lo único que hay que hacer es que el Congreso, antes del 15 de septiembre, le diga,
señores gobierno, el monto que usted está esperando para el presupuesto del próximo año no puede ser. Tiene que bajar el monto, la cantidad de plata que se va a gastar. Lo segundo que hay que hacer es empezar a mirar qué gastos se pueden no realizar. Todos hablamos y con respecto al mail del que hablaban ustedes hace un rato, pues 2 billones de pesos que están asignados al presupuesto del Ministerio de la Igualdad que no ejecuta, pues no lo dejemos seguir gastando en una cantidad de situaciones y enfoquemos esos recursos a un sitio que ejecute mejor y que además tenga mayor impacto en la comunidad. Miremos qué entidades no sirven o están infladas para tener un mejor manejo de ese presupuesto. Y lo otro que hay que hacer es, para que nosotros tengamos los ingresos, el país tiene que crecer, tiene que reactivarse la inversión. Sin inversión privada el país no crece y si no crece no paga impuestos, porque yo pago impuestos es sobre lo que me gano nuevo y si no estoy ganando porque no invierto, pues ese es el problema que se nos está presentando. Entonces la respuesta, para hacerla muy simple, es toca recortar el presupuesto, toca ajustar a nuestra realidad de recaudo y de ingresos, porque si no vamos a vivir en un momento en el que generamos expectativas que no vamos a poder cumplir. Pues ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, creo que ha sido supremamente pedagógica su explicación de cómo funciona la Caja del Estado. La conclusión es lo que dijo Jennifer, que hablábamos hace algunos días, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, estamos gastando más de lo que nos ganamos en el Estado colombiano. Mil gracias por habernos atendido. Camila, un gusto como siempre.